Hola a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Verónica y sigo acompañándolos como anfitriona en este diplomado en base de datos. Recuerden que este diplomado está compuesto por 4 módulos que se desarrollan en 4 días consecutivos a través de Zoom. Módulo 1. Diseño y organización de la información. Módulo 2. Estructuración y calidad de los datos. Módulo 3. Plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Módulo 4. Administración y mejora del rendimiento de bases de datos. Queremos agradecer nuevamente a Practice SAC y Craptica, quienes son los auspiciadores de este diplomado, y nos permiten compartir este espacio de aprendizaje. Vamos a dar un par de minutos para que todos los participantes terminen de conectarse y podamos iniciar juntos el módulo de hoy. Bien, muchas gracias por esperar. Mi nombre es Verónica.
Para quienes recién se unen, y les doy la bienvenida al segundo día de nuestro diplomado. Ayer vimos el módulo 1, Diseño y Organización de la Información, donde aprendimos qué es una base de datos, cómo diferenciar datos de información y conocimiento, el uso de diagramas EER, cardinalidades, claves primarias y la importancia de documentar nuestro diseño. Hoy continuaremos con el módulo 2, Estructuración y calidad de los datos. Un tema crucial porque aquí veremos cómo organizar la información de manera correcta aplicando normalización, dependencias funcionales y buenas prácticas para mantener la integridad y la consistencia de los datos. Recuerden que el objetivo de este diplomado es que al finalizar puedan comprender el ciclo completo de diseño, gestión y optimización de bases de datos, así que este módulo es clave para avanzar con bases sólidas. Les recomiendo tener a mano su material de apoyo y aprovechar para tomar notas de las recomendaciones que se darán en este módulo. Ahora sí, le doy el pase a nuestro profesor Mateo, quien nos guiará a través del contenido de hoy. Adelante, profesor. Damos inicio al módulo 2, Estructuración y calidad de los datos, y comenzamos con un tema central. La normalización de datos. Un concepto que se utiliza en prácticamente todos los proyectos de diseño de bases de datos. La normalización es un proceso sistemático para organizar los datos dentro de una base de datos, de modo que se reduzca la redundancia y se mejore la integridad de la información. En otras palabras, busca que cada dato se almacene en un solo lugar, de manera que si hay un cambio, solo tengamos que actualizarlo una vez. Objetivos de la normalización. Eliminar redundancia. Si el mismo dato se repite en muchas filas o tablas, hay riesgo de inconsistencias. Mejorar integridad. Al eliminar duplicidades, la base de datos se mantiene coherente. Facilitar mantenimiento. Los cambios son más sencillos porque solo se afectan unos pocos lugares. Optimizar espacio de almacenamiento. Menos duplicación significa menor uso de disco. Asegurar consistencia en actualizaciones. Al no haber copias repetidas, no hay riesgo de olvidar actualizar alguna. Podemos pensar en la normalización como ordenar una biblioteca. En lugar de tener el mismo libro repetido en varias estanterías, lo colocamos en un solo lugar y simplemente lo referenciamos cuando lo necesitamos. Beneficios principales. 1. Eficiencia en consultas. Cuando los datos están bien normalizados, es más fácil buscar información porque no hay que revisar múltiples copias para saber cuál es la correcta. 2. Escalabilidad. Una base de datos normalizada soporta mejor el crecimiento. Si mañana agregamos miles de registros nuevos, no tenemos que duplicar información innecesaria. Tercera, integridad de la información. La normalización ayuda a mantener la base de datos libre de anomalías de actualización, inserción y eliminación. Por ejemplo, anomalía de actualización. Si el teléfono de un cliente está en 5 filas diferentes, hay que actualizarlo en las 5. Anomalía de inserción. No poder agregar un nuevo curso sin tener un estudiante inscrito. Anomalía de eliminación. Borrar el último estudiante de un curso borra también la información del curso. Al normalizar, reducimos o eliminamos estas anomalías. Cuarta, claridad del modelo de datos. El modelo se vuelve más comprensible para los analistas, desarrolladores y usuarios de negocio. Ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos una tabla de pedidos en la que guardamos información del cliente en cada fila. Nombre, dirección, teléfono. Si un cliente hace 10 pedidos, sus datos se repiten 10 veces. Con normalización, creamos una tabla cliente donde se guarda esa información una sola vez. En la tabla pedido solo guardamos el ID cliente como clave foránea. Si el cliente cambia de dirección, se actualiza en un solo lugar y todos los pedidos siguen vinculados. Esto no solo ahorra espacio, sino que mantiene la información coherente. ¿Cuándo normalizar? La normalización se aplica en la etapa de diseño lógico, después de identificar entidades, atributos y relaciones. El diseñador revisa cada tabla y verifica si cumple con las reglas de las formas normales, que iremos viendo en el siguiente tema. Sin embargo, es importante aclarar que normalizar en exceso puede volver más complejas algunas consultas, especialmente cuando se requiere combinar muchas tablas. Por eso, más adelante en este módulo veremos el concepto de desnormalización, que se aplica en casos puntuales para mejorar rendimiento. Consejos prácticos. Normaliza siempre hasta por lo menos la tercera forma normal en la mayoría de los sistemas transaccionales.
Documenta las decisiones de diseño para que otros entiendan por qué se dividió la información de cierta manera. Usa diagramas para visualizar el resultado de la normalización antes de implementarla. Valida el diseño con datos de ejemplo para confirmar que las consultas siguen devolviendo resultados correctos. Errores comunes relacionados con la normalización. No normalizar lo suficiente, dejando redundancia innecesaria. Normalizar de más, creando demasiadas tablas que complican las consultas. No explicar al equipo de negocio los cambios, lo que genera confusión cuando ven que los datos ya no están en un solo lugar. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es el principal objetivo de la normalización de datos? A. Aumentar la cantidad de datos que se almacenan en cada tabla. B. Reducir redundancia y mejorar la integridad de la información. C. Duplicar datos para que sean más fáciles de encontrar. D. Desactivar las claves foráneas para simplificar relaciones. La respuesta correcta es la B. El objetivo de la normalización es reducir la redundancia y garantizar la integridad de los datos. Las opciones A, C y D van en contra de este propósito. Con esto concluimos el tema 1. Ahora que entendemos qué es la normalización y por qué es tan importante, pasaremos al tema 2, donde explicaremos en detalle las 3 primeras formas normales y aprenderemos cómo aplicarlas paso a paso para organizar las tablas correctamente. En el tema anterior conocimos el concepto de normalización y entendimos sus objetivos. Ahora vamos a profundizar en las 3 primeras formas normales, que son la base del diseño relacional de datos. Estas formas son reglas que aplicamos para eliminar redundancia y garantizar integridad. Primera forma normal, 1FN. La primera forma normal exige que cada columna tenga valores atómicos. No se permiten listas ni conjuntos en un solo campo. No existan columnas repetidas que guarden datos similares. Cada fila sea única. Ejemplo de violación de 1FN. Una tabla de pedidos con una columna llamada productos, que contiene en una misma celda. Camisa, pantalón, zapatos. Corrección. Separar los productos en filas individuales. Crear una relación de uno a muchos entre pedido y detalles pedido. Con esto logramos que cada registro represente un solo producto por pedido y que se puedan hacer cálculos y búsquedas precisas. Segunda forma normal, 2FN. La segunda forma normal aplica sobre tablas que ya están en 1FN y se enfoca en eliminar dependencias parciales. Esto ocurre en tablas cuya clave primaria es compuesta, por ejemplo, formada por 2 columnas. Si un atributo depende de solo una parte de esa clave y no de toda la combinación, debe moverse a otra tabla. Ejemplo de violación de 2FN. En la tabla detalle, pedido, tenemos ID pedido, ID de producto, cantidad, fecha pedido, nombre cliente. Aquí, fecha pedido y nombre cliente dependen solo de ID pedido, no de la combinación completa. Corrección. Mover fecha pedido y nombre cliente a la tabla pedido. Dejar en detalle, pedido, solo los atributos que dependan de toda la clave compuesta. ID pedido, ID, producto y cantidad. Esto reduce la redundancia y evita inconsistencias si cambiamos el nombre del cliente en un pedido. Tercera forma normal, 3FN. La tercera forma normal elimina las dependencias transitivas, es decir, cuando un atributo depende de otro atributo que no es clave. Ejemplo de violación de 3FN. Tabla empleado. ID empleado, nombre, ID departamento, nombre departamento. Aquí, nombre departamento depende de ID departamento, no directamente de ID empleado. Corrección. Crear una tabla departamento que tenga ID departamento, nombre departamento. Dejar en empleado solo el ID departamento como clave foránea. De esta forma, si el nombre del departamento cambia, se actualiza en un solo lugar y se refleja en todos los empleados. Beneficios de aplicar las 3 formas normales. Evita redundancia, cada dato existe en un solo lugar. Facilita el mantenimiento. Si algo cambia, se actualiza en un único registro. Mejora el rendimiento de actualizaciones. Menos riesgo de inconsistencias. Hace el modelo más claro. Las relaciones entre entidades son explícitas. Ejemplo práctico paso a paso. Supongamos que tenemos esta tabla de ventas inicial.
Venta ID, cliente nombre, cliente dirección, producto, precio, cantidad, fecha venta. Paso 1.1 FN. Dividimos productos en filas individuales. Creamos una tabla detalle venta. Paso 2. 2 FN. Creamos tabla cliente con cliente nombre y cliente dirección. Dejamos en venta solo venta ID, fecha venta e ID e cliente. Paso 3. 3 FN. Si la dirección del cliente está en cliente pero depende de otra entidad, por ejemplo, ciudad ID, creamos tabla ciudad. Al final tenemos un modelo más ordenado, con cliente, venta, detalle venta y producto conectados mediante claves foráneas. Consejos prácticos. Aplica estas tres formas normales en casi todos los sistemas transaccionales. Es el estándar de la industria. Revisa cada tabla preguntándote, ¿esta columna depende de toda la clave? ¿Depende solo de parte? ¿Depende de otra columna que no es clave? Documenta las transformaciones para que el equipo entienda por qué se crearon nuevas tablas. Errores comunes. Quedarse solo en uno en N y no eliminar dependencias parciales. Mezclar datos de distintas entidades en la misma tabla, dificultando el mantenimiento. No identificar dependencias transitivas, lo que genera duplicación de datos en el futuro. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes situaciones corresponde a una violación de la segunda forma normal? A. Tener varias columnas que guardan listas de valores en una misma fila. B. Guardar en la misma tabla de detalle de pedido el nombre del cliente, que depende solo de ID y pedido y no de toda la clave compuesta. C. Tener dependencias transitivas donde un campo depende de otro que no es clave. D. Almacenar el nombre del departamento junto con el empleado. La respuesta correcta es la B. En la segunda forma normal se eliminan dependencias parciales, es decir, atributos que dependen de solo una parte de la clave compuesta. La A corresponde a 1FN y la C y D son ejemplos de 3FN. Con esto terminamos el tema 2. Ahora que entendemos cómo aplicar las tres primeras formas normales, en el siguiente tema estudiaremos la forma normal de Boyce Codd, BCNF, que es una extensión avanzada de la 3FN, para resolver algunos casos especiales de dependencia. Tema 3. Forma normal de Boyce Codd, BCNF. Hasta ahora hemos visto que las tres primeras formas normales eliminan redundancia y ayudan a organizar la información de manera eficiente. Sin embargo, existen algunos casos especiales en los que una base de datos puede cumplir con la 3FN, pero aún así presentar ciertas anomalías de actualización. Para resolver estos casos, se utiliza la forma normal de Boyce Codd, conocida como BCNF. La BCNF fue propuesta por Raymond Boyce y Edgar F. Codd, los creadores del modelo relacional, para fortalecer las reglas de la tercera forma normal. De hecho, podríamos considerarla como una versión más estricta de la tercera forma normal. Definición de BCNF. Una tabla está en BCNF, sí, está en tercera forma normal. Para cada dependencia funcional X, y el conjunto de atributos X es una clave candidata de la tabla. En otras palabras, no debe existir ningún atributo no clave que dependa de algo que no sea una clave candidata completa. Diferencia entre 3F, N y BC. NF. En 3F, N se permite que un atributo no clave dependa de otra columna que es clave candidata siempre que no haya dependencia transitiva. En BCNF se da un paso más. Toda determinante debe ser clave candidata. No hay excepciones. Ejemplo de necesidad de BCNF. Supongamos que tenemos la siguiente tabla. Asignación. Profesor, curso, aula. Cada profesor enseña un curso en un aula determinada. Cada curso se imparte en una sola aula. Pero un aula puede ser usada para varios cursos. Dependencias funcionales. Profesor, curso, aula. Curso, aula. Aunque esta tabla podría cumplir con 3FN, presenta un problema. Curso determina aula, lo que genera dependencia entre atributos que no son clave primaria completa. Solución con BCNF. Dividimos la tabla en dos. Curso, aula. Curso, aula. Asignación. Profesor, curso. De esta forma eliminamos la redundancia.
El aula de cada curso se registra solo una vez. Beneficios de aplicar BCNF. Evita redundancias que la 3FN no resuelve completamente. Reduce el riesgo de inconsistencias cuando hay dependencias más complejas. Genera un modelo de datos más robusto y preparado para crecer. ¿Cuándo usar BCNF? Cuando existen dependencias funcionales entre atributos no clave. Cuando después de aplicar 3FN aún se detectan anomalías de actualización o inserción. Especialmente en modelos donde hay múltiples claves candidatas y relaciones complejas. Precauciones. Aplicar BCNF puede generar más tablas y aumentar el número de uniones, joins, en las consultas. Es importante evaluar el impacto en rendimiento antes de implementarla en sistemas con grandes volúmenes de datos. Ejemplo adicional paso a paso. Tabla. Empleado proyecto, empleado ID, proyecto ID. Rol, departamento. Cada proyecto pertenece a un único departamento. Un empleado puede estar en varios proyectos. Dependencia funcional problemática. Proyecto ID departamento. Corrección en BCNF. Crear tabla. Proyecto. Proyecto ID departamento. Dejar en empleado proyecto solo empleado ID. Proyecto ID. Role. Así eliminamos la duplicación de departamento en cada asignación de empleado. Consejos prácticos. Aplica BCNF en sistemas críticos donde la integridad de los datos es prioritaria. Documenta las razones de cada descomposición para que el equipo entienda por qué se crearon tablas adicionales. Si el rendimiento se ve afectado, evalúa el uso de índices o materialización de vistas. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuándo es necesario aplicar la forma normal de Boyce Codd BCNF? A. Cuando necesitamos desnormalizar para mejorar rendimiento. B. Cuando queremos almacenar datos repetidos para simplificar consultas. C. Cuando existen dependencias funcionales donde el determinante no es una clave candidata, incluso si ya estamos en 3FN. D. Cuando queremos evitar el uso de claves foráneas en las tablas. La respuesta correcta es la C. BCNF se aplica cuando una tabla ya está en 3FN, pero existen dependencias en las que el lado izquierdo no es una clave candidata, lo que puede causar redundancia y anomalías. Con esto concluimos el tema 3. Ahora que entendemos cómo funciona BCNF y cuándo aplicarla, pasaremos al siguiente tema, donde aprenderemos sobre dependencias funcionales en mayor profundidad, ya que son la base para determinar si nuestro modelo cumple o no con las formas normales. Ahora que ya conocemos las 3 primeras formas normales y la BCNF, es momento de profundizar en un concepto que es la base de todas ellas, las dependencias funcionales. Las dependencias funcionales son una herramienta fundamental para el diseño de bases de datos, porque nos permiten identificar qué columnas están relacionadas entre sí y cómo se determinan los valores dentro de una tabla. Definición. Decimos que existe una dependencia funcional entre dos conjuntos de atributos X y Y en una tabla así. Para cada valor de X existe exactamente un valor de Y. En otras palabras, XY significa que X determina el valor de Y. Por ejemplo, si sabemos el número de identificación de un cliente, ID cliente, podemos saber su nombre. Entonces decimos que ID cliente, nombre cliente. Tipos de dependencias funcionales. Dependencia completa. Y depende de todos los atributos de la clave. Dependencia parcial. Y depende de solo una parte de la clave compuesta. Esta es la que elimina la 2FN. Dependencia transitiva. Y depende de X, pero X depende de otro atributo Z. Esta es la que elimina 3FN. Ejemplo práctico. Imaginemos una tabla de estudiantes. Estudiante ID, nombre, carrera ID. Nombre, carrera, facultad. Estudiante ID, nombre, carrera ID. Nombre, carrera, facultad. Carrera ID. Nombre, carrera, facultad. Esto nos dice que si sabemos el ID del estudiante, podemos saber su carrera y su facultad, pero también que la carrera determina la facultad. Por lo tanto, existe una dependencia transitiva.
estudiante ID facultad a través de carrera ID. La solución es separar las tablas. Tabla estudiante, estudiante ID, nombre, carrera ID. Tabla carrera, carrera ID, nombre carrera, facultad. Con esto eliminamos redundancias y mejoramos la consistencia. ¿Cómo identificar dependencias funcionales? 1. Entrevistas con el negocio. Preguntar qué información determina qué otra información. Segunda revisión de reglas de negocio. Identificar restricciones como cada empleado pertenece a un solo departamento. Tercer análisis de datos reales. Revisar si los valores de un atributo cambian para el mismo valor de la clave. Si cambian, no hay dependencia funcional. Cuarto. Uso de diagramas. Representar dependencias gráficamente ayuda a ver patrones. Importancia de las dependencias funcionales. Son la base para decidir cómo dividir tablas y eliminar redundancia. Permiten diseñar claves primarias y candidatas de forma adecuada. Ayudan a detectar anomalías de actualización antes de que ocurran en la base de datos real. Ejemplo extendido paso a paso. Supongamos que tenemos una tabla de ventas con estos campos. Venta ID, fecha, cliente ID, cliente nombre, ciudad, vendedor ID, nombre vendedor. Dependencias funcionales. Venta ID, fecha, cliente ID, vendedor ID. Cliente ID, cliente nombre, ciudad. Vendedor ID, nombre vendedor. Esto indica que cliente nombre y ciudad dependen de cliente ID, no de venta ID directamente. Nombre vendedor depende de vendedor ID. Para cumplir con las formas normales, creamos tabla cliente, cliente ID, cliente nombre, ciudad. Creamos tabla vendedor, vendedor ID, nombre vendedor. Dejamos en venta solo venta ID, fecha, cliente ID y vendedor ID. Así, si el cliente cambia de ciudad, se actualiza en un solo lugar y no en cientos de ventas. Consejos prácticos. Documenta cada dependencia funcional para que el equipo sepa por qué se diseñó la tabla de cierta forma. Revisa periódicamente si las dependencias siguen siendo válidas. En la vida real, las reglas de negocio cambian. Usa ejemplos con datos reales para validar que la dependencia es verdadera. Si un atributo depende de varios otros atributos, asegúrate de incluir todos en la clave para mantener la consistencia. Errores comunes. Asumir dependencias sin confirmarlas con el negocio. Mantener dependencias parciales en la misma tabla, lo que genera redundancia. Ignorar dependencias transitivas, lo que provoca inconsistencias a largo plazo. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente una dependencia funcional? A. Cuando un conjunto de atributos X determina de manera única el valor de otro conjunto de atributos Y. B. Cuando dos tablas no tienen ninguna relación entre sí. C. Cuando una columna depende de otra, pero solo en algunos registros. D. Cuando se usan índices para acelerar consultas. La respuesta correcta es la A. Una dependencia funcional significa que para cada valor de X existe exactamente un valor de Y. Las opciones B, C y D no corresponden a la definición. Con esto concluimos el tema 4. Ahora que sabemos cómo identificar y usar dependencias funcionales, en el siguiente tema revisaremos la desnormalización, un proceso que puede parecer contrario a lo que hemos aprendido, pero que es útil en ciertos escenarios para mejorar el rendimiento del sistema. Hasta este punto hemos hablado de normalización y cómo nos ayuda a a evitar redundancia y mejorar la integridad de los datos. Pero hay algo que muchas personas se preguntan en proyectos reales. ¿Es necesario normalizarlo todo siempre? La respuesta es no necesariamente. Aquí es donde entra en juego la desnormalización. ¿Qué es la desnormalización? La desnormalización es el proceso de introducir intencionalmente redundancia en la base de datos para mejorar el rendimiento de ciertas operaciones, especialmente consultas frecuentes. Es decir, revertimos parcialmente la normalización para optimizar casos de uso concretos. Podemos verlo como una estrategia para equilibrar dos objetivos: mantener integridad de los datos, mejorar velocidad de acceso y simplicidad de consultas.
¿Cuándo considerar desnormalizar? La desnormalización no es algo que se deba hacer por costumbre. Se recomienda aplicarla solo en situaciones específicas. Consultas muy lentas, cuando se requieren demasiados joins para responder preguntas frecuentes. Reportes críticos, cuando los reportes deben generarse en tiempo real y unir muchas tablas sería demasiado costoso. Alta concurrencia de lectura, cuando el sistema tiene miles de consultas simultáneas y el tiempo de respuesta debe ser mínimo. Análisis OLAP o Data Warehousing. En estos entornos es común desnormalizar para crear tablas de hechos y dimensiones simplificadas. Ejemplo práctico. Imaginemos que tenemos una base de datos muy bien normalizada. Tabla cliente, ID, nombre, ciudad, ID. Tabla ciudad, ciudad, ID, nombre, ciudad, región. Tabla pedido, ID, pedido, fecha, ID, cliente. Cada vez que queremos generar un reporte de ventas por ciudad, tenemos que hacer joins entre estas tres tablas. Si el volumen de datos es muy alto, esta consulta puede ser lenta. Solución con desnormalización. Agregamos el campo nombre ciudad directamente en la tabla pedido. De esta manera, el reporte de ventas por ciudad no necesita unir tres tablas. Solo consulta pedido. Esto mejora el rendimiento, pero introduce redundancia. Si el nombre de la ciudad cambia, habrá que actualizarlo en muchos pedidos. Beneficios de desnormalizar. Mejor rendimiento en consultas frecuentes. Simplificación de consultas complejas. Menor carga de procesamiento en sistemas de alta demanda. Riesgos de la desnormalización. Mayor redundancia. Los datos pueden quedar desactualizados si no se actualizan en todas partes. Más espacio de almacenamiento. Al duplicar datos, crece el tamaño de la base de datos. Mantenimiento más complejo. Cada cambio debe propagarse a varias tablas. Por eso es fundamental analizar bien antes de aplicar desnormalización. Buenas prácticas. Documenta por qué se tomó la decisión de desnormalizar. Limita la desnormalización a los campos estrictamente necesarios. Automatiza la actualización de datos redundantes con triggers o procedimientos almacenados. Evalúa periódicamente si la desnormalización sigue siendo necesaria. Los patrones de uso pueden cambiar. ¿Cuándo no usar desnormalización? Cuando el sistema es pequeño y no hay problemas de rendimiento. Cuando la información es muy crítica y no podemos arriesgar inconsistencias. Cuando el problema de rendimiento se puede resolver con índices o consultas optimizadas. Ejemplo adicional. En un sistema de comercio electrónico, la tabla detalle pedido guarda el precio de cada producto al momento de la compra. Aunque este dato ya existe en la tabla producto, se mantiene duplicado para garantizar que el historial de ventas sea consistente incluso si el precio cambia en el futuro. Este es un buen ejemplo de desnormalización controlada. Se sacrifica un poco de pureza del modelo para preservar información histórica y evitar errores en reportes de facturación. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes es una razón válida para aplicar desnormalización en una base de datos? A. Reducir el tamaño total de almacenamiento. B. Evitar el uso de claves primarias. C. Eliminar restricciones de integridad referencial. D. Mejorar el rendimiento de consultas frecuentes que requieren unir demasiadas tablas. La respuesta correcta es la D. La desnormalización se utiliza principalmente para optimizar el rendimiento de consultas costosas. Las opciones A, B y C van en contra de las buenas prácticas. Con esto concluimos el tema 5. Ahora que entendemos cuándo conviene romper la normalización, pasaremos al tema 6, donde revisaremos las claves foráneas e integridad referencial, elementos esenciales para mantener la coherencia de la información cuando existen múltiples tablas relacionadas. Hasta ahora hemos hablado de normalización y desnormalización, pero para que el diseño de nuestras tablas funcione correctamente, necesitamos un mecanismo que conecte los datos entre sí. Ese mecanismo son las claves foráneas y el conjunto de reglas que las acompañan. Para mantener consistencia se conoce como integridad referencial. ¿Qué es una clave foránea? Una clave foránea es un campo en una tabla que hace referencia a la clave primaria de otra tabla.
En otras palabras, es el puente que conecta dos tablas. Ejemplo básico. Tabla aquí, cliente, ID, cliente, nombre, dirección. Tabla pedido, ID, pedido, fecha, ID, el cliente. En la tabla pedido, el campo ID, cliente, es una clave foránea que apunta a la clave primaria de cliente. Esto garantiza que no existan pedidos asociados a clientes que no existen en la base de datos. Importancia de las claves foráneas. Mantienen la coherencia. Evitan datos huérfanos. Permiten unir datos de manera confiable. Facilitan consultas y reportes precisos. Son la base de las relaciones uno a uno y uno a uno a uno. Sin ellas no podríamos conectar tablas de manera lógica. Ayudan en el mantenimiento. Si se borra un cliente, se pueden borrar en cascada sus pedidos o bloquear el borrado según las reglas de negocio. Integridad referencial. La integridad referencial es el conjunto de reglas que asegura que las relaciones entre tablas se mantengan válidas. Reglas típicas. No se puede insertar un pedido con un cliente que no existe. No se puede borrar un cliente si tiene pedidos relacionados, a menos que se borren primero los pedidos o se defina una acción en cascada. Estas reglas se implementan en el motor de base de datos y protegen la consistencia incluso si varios usuarios están trabajando al mismo tiempo. Ejemplo práctico. Supongamos que tenemos la tabla detalle pedido que contiene ID pedido, ID producto, cantidad. ID pedido debe existir en la tabla pedido. ID producto debe existir en la tabla producto. Si alguien intenta insertar un registro en detalle pedido con un ID producto inexistente, la base de datos debe rechazarlo para mantener la integridad. Acciones comunes en integridad referencial. On-delete cascade. Si se borra un cliente, se borran todos sus pedidos automáticamente. On-delete set null. Si se borra el cliente, en la tabla pedido el campo ID a cliente se pone en null. On-delete restrict. No permite borrar el cliente si tiene pedidos. La acción correcta depende de las reglas de negocio. Beneficios de aplicar integridad referencial. Evita inconsistencias. No habrá datos relacionados con registros inexistentes. Aumenta la calidad de la información. Se asegura que los datos sean válidos antes de guardarlos. Reduce errores humanos. No depende solo de que los usuarios recuerden verificar relaciones. Errores comunes. No definir claves foráneas en el diseño, dejando la integridad a la lógica de la aplicación. Borrar registros sin revisar dependencias, creando datos huérfanos. No usar restricciones en cascada cuando son necesarias, lo que obliga a borrar manualmente en múltiples tablas. Consejos prácticos. Siempre que dos tablas tengan una relación, define la clave foránea explícitamente. Usa las opciones de on-delete y on-update adecuadas para el negocio. Documenta las relaciones para que el equipo sepa qué pasa cuando se borra o actualiza un dato. Revisa periódicamente si las relaciones siguen siendo válidas. A veces cambian las reglas del negocio y hay que ajustar las restricciones. Ejemplo extendido. En un sistema de inventario. Tabla producto, ID producto, nombre, precio. Tabla movimiento, ID movimiento, tipo, ID producto, cantidad. Si no existe la clave foránea entre movimiento y producto, alguien podría registrar un movimiento de un producto que ya fue eliminado, lo que distorsiona el stock. Al definir la clave foránea, el sistema impide que se inserten movimientos inválidos y protege la integridad del inventario. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es la función principal de una clave foránea en una base de datos relacional? A. Acelerar la ejecución de las consultas. B. Mantener la relación entre tablas y asegurar que los datos tengan coherencia. C. Crear índices automáticos para mejorar el rendimiento. D. Permitir que existan registros sin relación en otras tablas. La respuesta correcta es la B. La clave foránea mantiene la relación entre tablas y garantiza que la información sea consistente. Las opciones A y C pueden lograrse con otras técnicas y la D es lo opuesto de lo que busca una clave foránea.
Con esto concluimos el tema 6. En el próximo tema hablaremos de las restricciones de integridad, que amplían este concepto y nos permiten controlar de manera más detallada qué datos son válidos en nuestras tablas. Ya vimos cómo las claves foráneas ayudan a mantener la relación entre tablas. Ahora daremos un paso más allá para hablar de algo más general, las restricciones de integridad, que son reglas que el sistema de base de datos aplica automáticamente para garantizar que los datos cumplan con ciertas condiciones antes de ser almacenados. Estas restricciones son fundamentales porque evitan que información incorrecta, incompleta o inválida ingrese a la base de datos, manteniendo así su calidad y confiabilidad. Tipos de restricciones de integridad. Existen varios tipos de restricciones que se pueden definir en una base de datos. Primary Key asegura que cada fila tenga un identificador único. Foreign Key asegura que el valor en una tabla exista en la tabla relacionada. Unique garantiza que el valor de la columna no se repita en dos filas diferentes. Not Null evita que una columna tenga valores vacíos. Check valida que los valores cumplan con una condición específica. Default asigna un valor por defecto si no se especifica uno al insertar datos. Ejemplos prácticos de uso. Primary Key. En la tabla cliente, ID cliente es la clave primaria. No puede haber dos clientes con el mismo ID. Foreign Key. En la tabla pedido, el ID cliente debe existir en cliente. Unique. En la tabla usuario, el campo correo debe ser único para evitar cuentas duplicadas. Not null. En la tabla producto, el campo nombre no puede quedar vacío. Check. En la tabla empleado, podemos definir que es salario cero. Default. En la tabla pedido, el campo estado puede tener como valor por defecto pendiente. Importancia de las restricciones. Protegen la calidad de la información. La base de datos no permite datos que violen las reglas. Reducen errores en las aplicaciones. No es necesario programar validaciones manuales en todos los formularios. Aseguran consistencia a largo plazo. Los datos cumplen siempre los mismos criterios, sin importar quién los ingrese. Beneficios de aplicarlas correctamente. Mayor confiabilidad. Las aplicaciones que usan la base de datos pueden confiar en que los datos son válidos. Prevención de datos corruptos. Se evitan inconsistencias que luego serían difíciles de corregir. Cumplimiento de reglas de negocio. Garantiza que lo que se registra realmente tenga sentido en el contexto de la organización. Ejemplo extendido. Imaginemos una tabla de inscripciones. ID de inscripción, ID de estudiante, ID de curso, fecha, estado. Podemos definir Primary Key en ID inscripción. Foreign Key para ID estudiante e ID care curso. Check para que estado solo pueda ser activo, retirado o finalizado. Not null en fecha para que nunca quede sin registrar. De esta manera aseguramos que ninguna inscripción se repita. No existan inscripciones para cursos o estudiantes inexistentes. El estado siempre tenga un valor válido. Errores comunes. No usar restricciones pensando que afectan el rendimiento. En la mayoría de casos, la ganancia en calidad de datos supera el costo de validarlas. Usar restricciones demasiado rígidas que impiden registrar casos especiales. No actualizar las restricciones cuando cambian las reglas del negocio, lo que provoca errores al insertar datos válidos. Consejos prácticos. Define restricciones desde el inicio del diseño de la base de datos. Documenta cada restricción y explica su propósito. Valida las restricciones con datos de prueba antes de pasarlas a producción. Mantén un equilibrio, suficientes restricciones para garantizar calidad, pero no tantas que dificulten la operación. Ejemplo de check avanzado. En una tabla cuenta bancaria podemos definir check saldo cero para evitar saldos negativos. Check tipo cuenta in ahorro corriente para limitar los valores posibles. Esto asegura que la información financiera cumpla con las reglas del banco. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes restricciones permite validar que los valores insertados cumplan con una condición específica definida por el diseñador de la base de datos? A. Primary Key. B. Unique. C. Check. D. Default. La respuesta correcta es la C.
La restricción check se utiliza para verificar condiciones personalizadas en los datos, como rangos de valores o conjuntos permitidos. Primary key y unique garantizan unicidad y default asigna valores por omisión. Con esto concluimos el tema 7. Ahora que sabemos cómo las restricciones de integridad aseguran la validez de la información, en el siguiente tema hablaremos de la consistencia de la información, un concepto que abarca la coherencia global de los datos en toda la base de datos, incluso cuando varios usuarios realizan operaciones al mismo tiempo. Hasta este punto hemos aprendido a estructurar los datos y definir reglas que validan su integridad. Sin embargo, todo esto debe sostenerse incluso cuando varias personas o procesos acceden a la base de datos al mismo tiempo. Aquí entra en juego el concepto de consistencia de la información. La consistencia significa que la base de datos siempre debe encontrarse en un estado válido, cumpliendo todas las reglas de integridad, sin importar cuántas operaciones se realicen de manera concurrente. ¿Qué es la consistencia? Podemos decir que una base de datos está consistente si todas las restricciones de integridad se cumplen. No hay datos contradictorios entre tablas. Las transacciones dejan la base de datos en un estado correcto después de ejecutarse. Por ejemplo, si tenemos un inventario que dice que hay 10 productos y se registra una venta de 3 unidades, el nuevo inventario debe reflejar 7 productos. Si la operación falla a la mitad, la base de datos debe volver al estado anterior para no dejar datos incompletos. Consistencia en transacciones. El concepto de consistencia forma parte de las propiedades A, C y D de las transacciones. Atomicidad, la transacción se ejecuta toda o nada. Consistencia, la base de datos pasa de un estado válido a otro estado válido. Aislamiento, las transacciones concurrentes no interfieren entre sí. Durabilidad, los cambios confirmados persisten incluso ante fallas del sistema. La C de ASCII C y D es justamente la que asegura que los datos nunca queden en un estado inválido. Problemas comunes de consistencia. En entornos con muchos usuarios pueden ocurrir problemas de concurrencia. Lectura sucia. Un usuario ve datos que otro usuario aún no ha confirmado. Lectura no repetible. Al leer el mismo dato 2 veces en una transacción, el valor cambió porque otro usuario lo modificó. Lectura fantasma. Aparecen nuevos registros que no estaban en la primera lectura de la transacción. Estos problemas pueden afectar la toma de decisiones si no se manejan correctamente. Ejemplo práctico. Imaginemos un banco en el que 2 cajeros intentan retirar dinero de la misma cuenta al mismo tiempo. Si no hay mecanismos de consistencia, ambos podrían ver que el saldo es suficiente y autorizar los retiros, generando un saldo negativo. Con consistencia adecuada, la base de datos bloquearía temporalmente la cuenta mientras se procesa la primera transacción, asegurando que el saldo nunca quede en un estado inválido. Mecanismos para mantener consistencia. Bloqueos, locks. Aseguran que solo una transacción modifique un dato a la vez. Niveles de aislamiento. Definen cuánto se aísla una transacción de otras concurrentes. Read committed, serializable, etc. Restricciones de integridad. Como vimos en el tema anterior, impiden que se inserten datos inválidos. Triggers. Pueden validar reglas adicionales automáticamente. Beneficios de garantizar consistencia. Confiabilidad de la información. Las decisiones se basan en datos correctos. Prevención de fraudes y errores. En sectores como finanzas o salud es crítico evitar inconsistencias. Experiencia de usuario segura. Evita que los usuarios vean datos contradictorios. Consejos prácticos. Diseña transacciones que sean lo más cortas posibles para reducir bloqueos prolongados. Usa los niveles de aislamiento adecuados para el tipo de aplicación. Monitorea periódicamente las transacciones que causan bloqueos o demoras. Documenta los puntos críticos de consistencia para que el equipo los entienda. Ejemplo adicional. En un sistema de reservas de vuelos, si 2 personas intentan comprar el último asiento al mismo tiempo, la base de datos debe garantizar que solo uno lo obtenga. La otra transacción debe fallar de manera controlada, mostrando al usuario que ya no hay disponibilidad. Esto evita sobreventa y mantiene la coherencia entre inventario y ventas. Errores comunes. No manejar transacciones correctamente, lo que genera datos incompletos. Permitir actualizaciones simultáneas en registros críticos sin bloqueo. No definir niveles de aislamiento adecuados, provocando lecturas inconsistentes. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat.
¿Cuál de las siguientes situaciones representa una base de datos consistente? A. Permite registrar un pedido con un producto que no existe. B. Acepta una transacción parcialmente ejecutada. C. Devuelve resultados distintos al consultar el mismo dato dos veces en la misma transacción. D. Aplica correctamente las reglas de integridad y mantiene datos coherentes después de cada transacción. La respuesta correcta es la D. Una base de datos consistente garantiza que después de cada operación los datos cumplen todas las reglas de integridad y no hay contradicciones. Las opciones A, B y C son ejemplos de inconsistencias. Con esto concluimos el tema 8. En el próximo tema revisaremos las dimensiones de la calidad de datos, un marco de análisis que nos permitirá evaluar no solo si los datos son consistentes, sino también si son completos, precisos, oportunos y relevantes para la organización. Tema 9. Dimensiones de la calidad de datos. Hasta ahora hemos hablado de integridad y consistencia, que son requisitos básicos para que los datos sean confiables. Pero la calidad de datos no se limita a que sean coherentes. También deben ser precisos, completos, actualizados, válidos y relevantes. Para evaluar esto, se utilizan las llamadas dimensiones de la calidad de datos, que nos dan un marco para analizar si la información realmente sirve para tomar decisiones. Principales dimensiones de calidad de datos. Existen varias dimensiones que las organizaciones suelen utilizar para medir y mejorar la calidad de la información. Precisión. Mide qué tan correctos son los datos frente a la realidad. Ejemplo, si el nombre del cliente está escrito correctamente o si la dirección realmente existe. Completitud. Se refiere a que los datos estén llenos en todos los campos necesarios. Ejemplo, una solicitud de crédito con todos los documentos requeridos adjuntos. Validez. Los datos cumplen con las reglas definidas, formatos y rangos permitidos. Ejemplo, que un número de documento tenga la cantidad de dígitos correcta. Actualidad o puntualidad. Indica que los datos están al día y reflejan el estado real. Ejemplo, el inventario debe mostrar el stock en tiempo real para evitar ventas de productos agotados. Consistencia. No haya contradicciones entre diferentes sistemas o tablas. Ejemplo, el saldo de un cliente debe ser el mismo en el sistema de ventas y en el sistema contable. Unicidad. Evita duplicados, asegurando que cada entidad esté registrada una sola vez. Ejemplo, que no existan dos clientes con el mismo número de documento en la base. Importancia de medir estas dimensiones. Medir estas dimensiones permite identificar áreas de mejora en la captura y almacenamiento de datos. Evitar decisiones basadas en información incorrecta. Reducir costos de operación. Datos de baja calidad generan reprocesos. Cumplir con normas de auditoría y gobierno de datos. Ejemplo práctico de evaluación. Supongamos que una empresa de telecomunicaciones revisa su base de clientes y encuentra 15% de los números de teléfono tienen un dígito de más o de menos. Problema de validez. 10% de los clientes no tienen registrada su dirección completa. Problema de completitud. 5% de los registros corresponden a clientes duplicados. Problema de unicidad. Con esta información, la empresa puede planificar campañas de depuración y mejorar sus procesos de ingreso de datos para reducir errores en el futuro. Consecuencias de datos de baja calidad. Pérdidas económicas. Promociones enviadas a direcciones incorrectas. Facturas rechazadas. Mala experiencia del cliente, comunicaciones equivocadas, duplicidad de cuentas, problemas de cumplimiento en sectores regulados, datos incorrectos pueden generar multas. Decisiones equivocadas, reportes y análisis basados en datos erróneos llevan a estrategias fallidas. Consejos prácticos para mejorar cada dimensión. Precisión, verifica datos contra fuentes oficiales o sistemas maestros. Completitud, define qué campos son obligatorios y no permitas registros incompletos. Validez. Usa validaciones automáticas en formularios, formatos, rangos. Actualidad establece procesos de actualización periódica. Consistencia integra sistemas para evitar discrepancias entre áreas. Unicidad usa identificadores únicos y controles de duplicados. Beneficios de un programa de calidad de datos. Confianza en la información. Los usuarios creen en los reportes y análisis.
Eficiencia operativa. Menos tiempo corrigiendo errores y más tiempo agregando valor. Ventaja competitiva. Mejores datos permiten mejores decisiones. Ejemplo adicional. Una clínica implementa un programa de calidad de datos. Detecta que muchas historias clínicas tienen información incompleta. Mejora sus formularios digitales para obligar a llenar campos clave. Actualiza automáticamente datos de contacto desde registros gubernamentales. Resultado, reducción de citas mal agendadas y mejor comunicación con los pacientes. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la dimensión de precisión en la calidad de datos? A. Que los datos representen correctamente la realidad. Por ejemplo, que el número de documento de un cliente sea el correcto. B. Que todos los campos de un formulario estén completos. C. Que no existan dos registros duplicados en la base de datos. D. Que los datos estén en el formato correcto según las reglas definidas. La respuesta correcta es la A. La precisión evalúa si los datos reflejan correctamente la realidad. La opción B corresponde a completitud, la C a unicidad y la D a validez. Con esto concluimos el tema 9. En el próximo tema aprenderemos a identificar problemas de calidad de datos, detectando errores de manera sistemática para tomar acciones de mejora antes de que impacten en la operación o en las decisiones estratégicas. Ya hemos hablado de las dimensiones de calidad de datos, pero el siguiente paso es aprender a detectar cuándo esas dimensiones no se están cumpliendo. Este tema es crucial porque no se puede mejorar lo que no se mide. Identificar problemas de calidad de datos significa encontrar registros que están incompletos, duplicados, desactualizados o que violan las reglas de negocio. Métodos para identificar problemas de calidad. Perfiles de datos. Data profiling. Consiste en analizar estadísticamente el contenido de las tablas. Nos da información sobre número de valores nulos, distribución de los datos, frecuencia de valores repetidos, detección de valores atípicos, reglas de validación, ejecutar consultas para verificar que los datos cumplen con condiciones definidas. Ejemplo, identificar clientes con fecha de nacimiento en el futuro. Cruce de información entre sistemas, comparar datos de distintas fuentes para detectar discrepancias. Ejemplo, revisar si el saldo de un cliente es el mismo en contabilidad y en facturación. Muestreo manual. Seleccionar registros de manera aleatoria y revisarlos en detalle. Indicadores de calidad, KPIs. Medir métricas como porcentaje de datos completos, duplicados o válidos. Ejemplos de problemas comunes. Valores faltantes, campos obligatorios sin datos. Datos duplicados, el mismo cliente registrado 2 o más veces. Inconsistencias, direcciones o códigos que no corresponden a la ubicación real. Errores tipográficos, nombres mal escritos o códigos con dígitos extra. Datos desactualizados, números de contacto antiguos o empleados que ya no trabajan en la empresa pero siguen en el sistema. Violaciones de reglas de negocio, pedidos con cantidades negativas, fechas fuera de rango, etc. Ejemplo práctico. Supongamos que estamos revisando la tabla de clientes de una empresa. Detectamos que el 8% de los registros no tiene correo electrónico, problema de completitud. Encontramos que hay clientes con el mismo número de documento pero con nombres distintos, problema de duplicidad. Algunos clientes tienen como fecha de nacimiento el año 2050, problema de validez. Estos hallazgos nos ayudan a priorizar acciones, limpiar duplicados, corregir fechas, completar datos faltantes. Métricas para medir el impacto. Porcentaje de registros válidos. Mide cuántos cumplen todas las reglas. Tasa de duplicidad. ¿Cuántos registros están repetidos? Nivel de completitud. ¿Qué porcentaje de campos obligatorios está lleno? Tiempo promedio para corregir errores. Ayuda a estimar el esfuerzo de limpieza de datos. Estas métricas permiten monitorear la evolución de la calidad de datos a lo largo del tiempo. Consecuencias de no identificar problemas. Decisiones erróneas. Reportes basados en datos incompletos llevan a conclusiones equivocadas. Pérdida de clientes. Comunicaciones enviadas a contactos incorrectos afectan la imagen de la empresa. Costos operativos altos. Se necesita más tiempo y recursos para corregir errores a mano.
Riesgos legales. Datos incorrectos pueden generar incumplimiento de normativas. Consejos prácticos. Automatiza la detección de problemas de calidad siempre que sea posible. Define indicadores y monitorea periódicamente. Establece un equipo responsable de la calidad de datos. Capacita a los usuarios para que ingresen información correcta desde el inicio. Ejemplo adicional. En un hospital, una auditoría de datos detectó que había pacientes registrados 2 veces con distinta ortografía del nombre. Esto generaba problemas en la entrega de medicamentos y en los historiales médicos. La solución fue implementar validaciones más estrictas en el ingreso de datos y usar algoritmos de coincidencia para identificar posibles duplicados. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a un método de identificación de problemas de calidad de datos? A. Eliminar claves primarias para permitir datos duplicados. B. Analizar estadísticamente el contenido de las tablas para encontrar valores nulos, duplicados y atípicos. C. Desactivar las reglas de validación para que no fallen las inserciones. D. Borrar registros manualmente sin ningún análisis previo. La respuesta correcta es la B. El análisis de perfiles de datos es una técnica sistemática para detectar problemas de calidad. Las opciones A, C y D empeoran la situación o son prácticas incorrectas. Con esto terminamos el tema 10. En el próximo tema hablaremos del impacto de los datos de baja calidad en la toma de decisiones, entendiendo cómo los errores en la información afectan la operación diaria, los indicadores de negocio y la estrategia de la organización. Ya hemos aprendido a identificar problemas de calidad, pero el siguiente paso es entender por qué es tan crítico resolverlos. La baja calidad de datos no es un problema menor. Puede tener un impacto directo en los costos, en la eficiencia de los procesos y, sobre todo, en la toma de decisiones estratégicas. Cuando una empresa utiliza información incorrecta, incompleta o desactualizada para decidir, el resultado puede ser desastroso, desde pérdidas económicas hasta daño a la reputación. Impactos principales en la organización. Decisiones equivocadas. Si los reportes de ventas tienen datos duplicados o incorrectos, la empresa puede creer que está vendiendo más de lo que realmente vende y tomar decisiones de producción equivocadas. Ejemplo, producir 10.000 unidades en lugar de 5.000, generando exceso de inventario y costos de almacenamiento. Aumento de costos operativos. Se requiere tiempo adicional para limpiar datos, corregir facturas, reprogramar entregas. Estudios indican que las empresas pueden perder hasta el 15 a 20% de su presupuesto anual por problemas de datos. Pérdida de confianza del cliente. Enviar facturas con errores, promociones a clientes que ya no existen o correos a contactos equivocados deteriora la relación con el cliente. Puede provocar pérdida de ventas y dañar la imagen de la marca. Riesgos de incumplimiento. En sectores regulados como salud o finanzas, datos incorrectos pueden significar multas millonarias. Ejemplo. Reportar datos fiscales equivocados por direcciones o montos mal registrados. Ejemplo real. Una empresa de logística detectó que el 12% de las direcciones en su sistema estaban mal escritas o incompletas. Resultado: entregas fallidas, clientes insatisfechos y aumento de costos de transporte. Solución: implementaron un sistema de validación de direcciones en tiempo real y redujeron las incidencias en un 80% en 6 meses. Impacto en áreas específicas. Marketing. Campañas enviadas a contactos duplicados inflan los costos de publicidad. Ventas. Oportunidades de negocio se pierden si la información de clientes está desactualizada. Inventario. Errores en stock generan sobreventa o falta de productos. Finanzas. Datos incorrectos distorsionan los estados financieros. Dirección estratégica, decisiones sobre apertura de nuevas sucursales basadas en datos erróneos pueden llevar a inversiones en lugares poco rentables. Métricas para evaluar el impacto. Costo por registro incorrecto. ¿Cuánto cuesta corregir un dato en comparación con ingresarlo bien desde el inicio? Porcentaje de procesos afectados. Mide cuántas áreas sufren por errores de datos. Valor de oportunidades perdidas. Ingresos no generados por información errónea. Tiempo de respuesta al cliente. Indicador que suele empeorar cuando los datos son de baja calidad. Consecuencias a largo plazo. Desconfianza en los reportes internos. Los equipos dejan de usar la base de datos y recurren a hojas de cálculo manuales.
Dificultad para escalar el negocio. Una base de datos desordenada no soporta el crecimiento. Competitividad reducida. Empresas con datos confiables responden más rápido al mercado. Consejos prácticos. Calcula el costo de los datos de baja calidad. Esto ayuda a justificar inversiones en calidad de datos ante la dirección. Prioriza la corrección de los errores que más impacto financiero tengan. Establece un programa de gobierno de datos para mantener estándares a largo plazo. Usa dashboards para monitorear indicadores de calidad de datos en tiempo real. Ejemplo adicional. En un hospital, un error en los datos de alergias de un paciente llevó a un tratamiento equivocado. Impacto riesgo para la salud del paciente, costos adicionales de atención y posible demanda legal. Solución, revisión y actualización masiva de historiales médicos y validación cruzada en cada ingreso hospitalario. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de trabajar con datos de baja calidad? A. Mejora la velocidad de generación de reportes. B. Reduce los costos de operación a largo plazo. C. Toma de decisiones equivocadas que afectan la estrategia y los resultados del negocio. D. Aumento de la satisfacción del cliente por recibir información incorrecta. La respuesta correcta es la C. Los datos de baja calidad pueden llevar a decisiones equivocadas que impactan negativamente en los resultados. Las opciones A, B y D son contrarias a la realidad. Con esto concluimos el tema 11. En el siguiente tema revisaremos el checklist para revisión de esquemas, que servirá como guía práctica para auditar el diseño de la base de datos y asegurar que cumple con las buenas prácticas de estructura, integridad y calidad. Ya estamos en la recta final de este módulo y ahora aprenderemos a verificar si el diseño de la base de datos cumple con todas las buenas prácticas que hemos discutido. Para eso utilizaremos un checklist de revisión de esquemas, que nos permitirá detectar omisiones o errores de diseño antes de pasar a producción. Importancia de un checklist. El checklist es una herramienta muy útil porque estandariza las revisiones de diseño, reduce el riesgo de errores humanos, garantiza que las tablas, relaciones y restricciones sigan las normas establecidas. Facilita auditorías y revisiones por pares. Elementos clave del checklist. 1. Revisión de claves primarias. Confirmar que cada tabla tenga una clave primaria. Asegurar que no existan registros duplicados. 2. Validación de claves foráneas. Verificar que las relaciones entre tablas estén correctamente definidas. Revisar las reglas de on-delete y on-update, según las políticas de negocio. Tercer cumplimiento de formas normales. Confirmar que cada tabla esté al menos en 3FN o BCNF. Revisar que no existan dependencias parciales ni transitivas. Cuarta revisión de restricciones. Validar que campos críticos tengan not null. Confirmar que existan reglas check para rangos de valores. Revisar que existan valores por defecto, default, cuando sea necesario. Quinto, evaluación de redundancia. Identificar datos duplicados innecesarios. Documentar cualquier caso de desnormalización justificada. Sexta revisión de nombres y documentación. Verificar que las tablas y columnas tengan nombres claros y coherentes. Confirmar que exista un diccionario de datos actualizado. 7. Pruebas de integridad. Insertar y eliminar datos de prueba para asegurarse de que las restricciones funcionen. Ejemplo práctico. Supongamos que estamos preparando un sistema de recursos humanos para producción. Ejecutamos el checklist y detectamos que en la tabla empleado el campo departamento ID permite nulos. Corregimos agregando not null y creando una clave foránea que apunte a la tabla departamento. Con esta pequeña acción evitamos que en el futuro haya empleados registrados sin departamento asignado. Beneficios de un checklist. Mejora la calidad del diseño antes de liberar el sistema. Disminuye el número de errores en producción. Facilita el trabajo en equipo, ya que todos revisan bajo el mismo estándar. Reduce costos de mantenimiento y retrabajo. Consejos prácticos. Usa el checklist en cada revisión importante del esquema, no solo en la primera versión. Haz que forme parte del flujo de desarrollo para que sea un hábito. Documenta las correcciones que surgen de la revisión para futuras auditorías. Ejemplo adicional.
En un sistema de e-commerce, al usar el checklist, se detectó que la tabla de inventario no tenía restricción check para evitar valores negativos en el stock. Esto podría haber permitido ventas de productos inexistentes. Se agregó la restricción y se evitó un problema mayor antes del lanzamiento. Pregunta de repaso. Les doy 10 segundos para responder en el chat. ¿Cuál de las siguientes opciones es parte de un checklist de revisión de esquemas? A. Revisar que cada tabla tenga una clave primaria y que sus valores sean únicos. B. Eliminar todas las restricciones para facilitar la carga masiva de datos. C. Permitir nombres de columnas duplicados para simplificar el desarrollo. D. Ignorar dependencias funcionales para reducir complejidad del modelo. La respuesta correcta es la A. El checklist debe confirmar la existencia y validez de las claves primarias, ya que son fundamentales para la integridad de los datos. Las otras opciones son malas prácticas que afectan la calidad del diseño. Con esto concluimos el tema 12. Ahora pasaremos al último tema de este módulo, en el que revisaremos las buenas prácticas para mantener ordenada la información, que serán la base para asegurar que nuestro sistema siga funcionando correctamente a largo plazo. Llegamos al último tema de este módulo, y es uno muy importante porque resume en gran parte lo que hemos aprendido. De nada sirve diseñar bien una base de datos si después no seguimos buenas prácticas para mantener la información organizada. La idea es evitar que con el tiempo la base de datos se convierta en un repositorio caótico que pierda su valor. Importancia de mantener el orden de los datos. Mantener la información organizada garantiza que los reportes y análisis sigan siendo confiables. Los procesos de negocio funcionen sin interrupciones. La base de datos pueda escalar y crecer sin generar problemas de integridad. Un sistema desordenado genera pérdida de tiempo en limpieza de datos, frustración en los usuarios y errores en la toma de decisiones. Buenas prácticas recomendadas. Documentación constante. Mantener actualizado el diccionario de datos. Documentar nuevas tablas, columnas y relaciones en cuanto se creen. Estandarización de nombres. Usar nombres claros y coherentes para tablas y columnas. Evitar abreviaturas confusas o duplicación de términos. Validaciones en la entrada de datos. Asegurar que formularios y sistemas de carga de datos tengan reglas de validación. Prevenir que entren datos incorrectos o incompletos desde el inicio. Monitoreo de calidad. Revisar periódicamente duplicados, nulos y registros inconsistentes. Utilizar herramientas automáticas de data profiling. Capacitación de usuarios. Enseñar a los equipos la importancia de registrar datos correctamente. Establecer responsables de calidad de datos en cada área. Uso de controles de acceso. Definir quién puede insertar, modificar o eliminar datos críticos. Evitar cambios no autorizados que puedan comprometer la integridad. Mantenimiento programado. Ejecutar tareas periódicas de revisión de índices, estadísticas y limpieza de tablas temporales. Política de desnormalización controlada. Documentar los casos en que se agregan datos redundantes para rendimiento. Verificar periódicamente que no hayan quedado inconsistencias. Ejemplo práctico. En una empresa de retail se implementó un programa de buenas prácticas que incluía revisión mensual de duplicados y actualización trimestral de catálogos de productos. Resultado: reducción de 40% en devoluciones por errores en precios y mejor experiencia de compra en línea. Beneficios de seguir buenas prácticas. Información confiable, decisiones basadas en datos correctos. Menor costo operativo, menos retrabajo en limpieza de datos. Sistemas más eficientes, bases de datos optimizadas y rápidas. Preparación para análisis avanzados. Datos de calidad son la base para inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Consejos adicionales. Establece métricas de calidad y revísalas periódicamente. Automatiza todo lo que se pueda. Validaciones, alertas y reportes de calidad. Fomenta la cultura de datos como activo en la organización. Todos deben entender su valor. Ejemplo adicional. Un banco implementó alertas automáticas cuando se detectaban registros con datos faltantes en cuentas nuevas. Antes, se generaban quejas por envíos de correspondencia a direcciones incompletas. Después de implementar la alerta, las incidencias se redujeron en un 90%, mejorando la satisfacción de los clientes. Pregunta de repaso. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica para mantener la información ordenada en una base de datos? A.
Permitir que los usuarios ingresen datos en cualquier formato sin validaciones. B. Desactivar las claves foráneas para evitar errores de inserción. C. Evitar revisar duplicados para ahorrar tiempo. D. Mantener un monitoreo periódico de calidad de datos y actualizar documentación. La respuesta correcta es la D. Monitorear periódicamente la calidad de datos y mantener la documentación al día es clave para garantizar que la información siga siendo confiable. Las opciones A, B y C son malas prácticas que deterioran la calidad. Con esto hemos concluido el módulo 2, estructuración y calidad de los datos. Quiero felicitarlos por haber completado este segundo paso en el diplomado. Hoy aprendieron a identificar dependencias, aplicar formas normales, usar claves foráneas, validar integridad, evaluar la calidad de datos y finalmente establecer prácticas para mantener la información ordenada. Ha sido un gusto acompañarlos en este módulo. Nos vemos mañana en el módulo 3, plataformas y modelos de almacenamiento de datos. Ahora le cedo la palabra a nuestra anfitriona. Adelante, Verónica. Muchas gracias, profesor Mateo, por la gran explicación de hoy. A todos ustedes, felicitaciones por haber completado el módulo 2, estructuración y calidad de los datos. Hoy profundizamos en temas esenciales como normalización, dependencias funcionales, claves foráneas, restricciones de integridad y calidad de datos, todo pensado para ayudarlos a mantener información coherente y confiable en sus sistemas. Agradecemos que se hayan quedado hasta el final de la clase y por su participación durante toda la sesión. Su compromiso es clave para aprovechar al máximo este diplomado. Les recordamos que mañana continuaremos con el módulo 3, plataformas y modelos de almacenamiento de datos, donde veremos cómo funcionan las bases de datos transaccionales, los data warehouses y data lakes, y hablaremos de las arquitecturas modernas de datos. Los esperamos mañana a la misma hora, en este mismo enlace de Zoom. Prepárense porque el módulo de mañana es muy práctico y les ayudará a comprender las tecnologías que están detrás de los sistemas de información actuales. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente sesión.